Un presentador sorteó el número de un asiento en medio de un show en Dallas para elegir a alguien que cantaría junto con el artista de la noche, y el número cayó exactamente en la silla donde estaba sentado un hombre de boina y lentes oscuros, en la cual nadie imaginaba que sería justamente Juan Gabriel. Lo que él hizo cuando subió a aquel escenario y comenzó a cantar robó completamente toda la atención del artista de la noche. Era una noche de 1988 en el Majestic Theater de Dallas, Texas. Un venue de capacidad mediana que esa noche estaba completamente lleno, con aproximadamente 2,000 personas que habían venido a ver a Tony Dallas, un cantante mexicoamericano local que había construido base sólida de fans en la comunidad latina de la ciudad. Tony Dallas no era famoso a nivel internacional, pero en Dallas era considerado una estrella respetable. Sus shows siempre vendían bien, su voz era sólida y profesional, y la gente disfrutaba sus presentaciones que mezclaban baladas románticas con ritmos más alegres. Esa noche, el show había estado progresando normalmente durante aproximadamente 1 hora. Tony había cantado varios de sus éxitos más conocidos. La audiencia respondía con entusiasmo, y el ambiente era festivo y cálido. Silvio Campos, el presentador del evento, había explicado la dinámica especial de esa noche antes de que comenzara el show de Tony Dallas. Todos los boletos vendidos tenían números de asiento impresos, y en algún momento durante la noche se haría un sorteo donde una persona de la audiencia sería elegida al azar para subir al escenario y cantar una canción completa junto a Tony Dallas frente a las 2,000 personas presentes. Era algo que Silvio hacía ocasionalmente en estos eventos para mantener las cosas interesantes y crear momentos memorables, y la audiencia siempre respondía con mezcla de emoción y nerviosismo ante la posibilidad. La persona sorteada no podría rechazar, era parte del acuerdo implícito de comprar el boleto esa noche, y Silvio había dejado claro que quien fuera elegido tendría que subir sin excusas. Durante la primera hora del show, mientras Tony Dallas cantaba sus canciones, podía verse a personas en la audiencia revisando nerviosamente sus números de asiento, algunos bromeando con sus acompañantes sobre qué harían si fueran elegidos, otros claramente esperando que el número no cayera en ellos. Después de que Tony terminó de cantar su 5ª o 6ª canción de la noche, Silvio Campos subió al escenario con el recipiente de vidrio grande lleno de papeles numerados, su sonrisa amplia y su energía contagiosa llenando el teatro. Hizo gran espectáculo del momento, metiendo la mano en el recipiente, revolviendo los papeles dramáticamente, construyendo suspense mientras la audiencia observaba con anticipación creciente. Asiento número 243, anunció finalmente con voz amplificada que resonó por todo el Majestic Theater. Hubo momento de silencio mientras 2,000 personas revisaban sus boletos simultáneamente. El sonido de papel moviéndose, llenando el espacio junto con risas nerviosas y exclamaciones ahogadas. En la sección central del teatro, aproximadamente 12 filas desde el frente, un hombre de 40 años vestido con jeans y camisa simple, llevando boina oscura y lentes oscuros, a pesar de estar en teatro cerrado, miró su boleto con expresión que mezclaba sorpresa con resignación divertida. La mujer sentada junto a él se rió tocando su brazo, claramente encontrando la situación entretenida. ¿Dónde está el asiento 243? Preguntó Silvio, escaneando la audiencia con manos sobre los ojos, bloqueando las luces brillantes del escenario. No seas tímido. Sabemos que estás ahí. Levanta la mano. Es tu momento de brillar. El hombre con boina y lentes oscuros dudó visiblemente antes de levantar la mano lentamente, casi a regañadientes, y cuando los reflectores se movieron hacia él iluminando su sección, Silvio señaló directamente hacia él con entusiasmo. Ahí está nuestro afortunado ganador. Señor, por favor venga al escenario. Toda esta gente está esperando escucharlo cantar. La audiencia estalló en aplausos y gritos de aliento, mientras el hombre se ponía de pie, algunos en su fila dándole palmadas en la espalda, mientras pasaba hacia el pasillo. Caminó hacia el escenario con pasos tranquilos, su boina y lentes oscuros firmemente en su lugar. Su postura relajada sugiriendo que estaba más calmado de lo que la mayoría de la gente estaría siendo llamada a cantar frente a 2,000 extraños. Subió las escaleras laterales del escenario donde Silvio lo recibió con apretón de manos entusiasta. Y Tony Dallas se acercó también saludándolo amigablemente.
Los tres hombres ahora bajo las luces brillantes que hacían difícil ver la audiencia, más allá de las primeras filas. ¿Cómo te llamas, amigo?, preguntó Silvio acercando el micrófono. Alberto, respondió el hombre con voz tranquila y clara. Alberto. Bueno, Alberto, espero que tengas buena voz porque estás a punto de cantar con Tony Dallas. ¿Estás listo para esto? Alberto se encogió de hombros con pequeña sonrisa. Haré mi mejor esfuerzo, dijo simplemente. Silvio y Tony discutieron brevemente qué canción sería apropiada, y Tony sugirió Corazón en silencio, una balada romántica de 1986 que se había vuelto popular y que la mayoría de la audiencia conocería. ¿Conoces esa canción, Alberto?, preguntó Tony, y Alberto asintió confirmando que sí. Perfecto. Entonces la cantaremos juntos, dijo Tony con confianza profesional, y la banda comenzó a tocar la introducción melódica mientras Silvio se retiraba al lado del escenario para observar, dejando a Tony y Alberto en el centro bajo los reflectores ante 2000 pares de ojos expectantes. Tony Dallas comenzó a cantar los primeros versos de Corazón en silencio, con su voz profesional y pulida, moviéndose por el escenario con movimientos practicados que había perfeccionado en años de presentaciones. Alberto se quedó relativamente quieto a su lado esperando su entrada, y cuando llegó el momento del primer coro donde ambos debían cantar juntos, Alberto levantó su micrófono y abrió la boca. La voz que salió no era la voz de aficionado nervioso que todos esperaban. Era la voz de profesional absoluto, con poder y control, que llenó el teatro instantáneamente. Tony continuó cantando, pero su voz fue completamente eclipsada por la de Alberto. No porque Alberto estuviera gritando, sino porque su técnica era tan superior que naturalmente dominaba el espacio sonoro. La reacción de la audiencia fue inmediata. Personas que habían estado sentadas casualmente se inclinaron hacia adelante, algunas con bocas abiertas, otras susurrando a sus acompañantes. ¿Quién es ese hombre? Silvio Campos observaba desde el lado del escenario con ojos muy abiertos. Claramente no había esperado esto cuando había hecho el sorteo. Cuando llegaron al segundo verso, Tony intentó recuperar control del momento elevando su propia voz, pero Alberto lo igualaba sin esfuerzo aparente. Cada nota perfectamente afinada, cada palabra cargada con emoción que hacía que las letras de Corazón en silencio cobraran vida de forma que la versión de Tony, minutos antes, no había logrado. «Dios mío, escuchen esa voz», susurró una mujer en la tercera fila a su esposo. «Ese no es un hombre cualquiera», respondió él sin quitar los ojos del escenario. En la fila 15, un joven le dijo a su novia, «Ese tipo canta mejor que Tony Dallas. ¿Qué está pasando?». La banda detrás de ellos había notado también. El pianista intercambió mirada significativa con el bajista, ambos reconociendo que estaban acompañando a alguien con talento extraordinario. Tony Dallas cantaba a su lado, pero era evidente por su lenguaje corporal que se había dado cuenta de que ya no era el centro de atención. Sus movimientos se habían vuelto ligeramente menos seguros, su sonrisa un poco más tensa. Para el puente de la canción, donde la melodía se elevaba dramáticamente y requería control vocal significativo, Alberto lo navegó con facilidad que hizo que varias personas en las primeras filas se pusieran de pie espontáneamente. «¡Bravo!», gritó alguien en medio de la canción, algo que nunca sucedía normalmente. Silvio Campos no pudo contenerse y gritó desde el lado del escenario, «Señoras y señores, Alberto», provocando ola de aplausos que interrumpieron momentáneamente la canción. Tony Dallas ahora básicamente solo movía sus labios. Había dejado de intentar competir vocalmente con Alberto, su rostro mostrando mezcla de asombro profesional y lo que parecía ser mortificación creciente. Las 2000 personas en ese teatro ya no estaban viendo el show de Tony Dallas. Estaban presenciando algo completamente diferente. El descubrimiento accidental de alguien con talento que no pertenecía en la audiencia, sino dominando escenarios mucho más grandes. Alberto, por su parte, mantenía su postura relativamente estática, sin teatralidad excesiva, dejando que su voz hiciera todo el trabajo. Y esa quietud combinada con ese poder vocal solo intensificaba el impacto dramático. La canción llegó a su conclusión final, y cuando la última nota debía sostenerse, Alberto la mantuvo con control perfecto que parecía sin esfuerzo, dejándola flotar en el aire por segundos que se sintieron suspendidos en el tiempo. Tony Dallas ya había bajado su micrófono.
simplemente observando a este hombre misterioso terminar la canción que se suponía cantarían juntos, pero que claramente se había convertido en solo de Alberto. Cuando finalmente terminó, hubo fracción de segundo de silencio absoluto. Ese tipo de silencio que solo ocurre cuando una audiencia ha sido completamente cautivada, antes de que el teatro explotara en aplausos que eran más fuertes y entusiastas que cualquier cosa que Tony Dallas había recibido en toda la noche. Las personas estaban de pie gritando, silbando, algunos con lágrimas en los ojos por la pura emoción de la interpretación que acababan de presenciar. ¡Otra! ¡Otra!, comenzaron a gritar desde diferentes partes del teatro. Silvio Campos corrió de vuelta al escenario con micrófono en mano. Su profesionalismo de presentador temporalmente abandonado por puro entusiasmo genuino. Alberto, ¿dónde aprendiste a cantar así? ¿Eres cantante profesional? Porque deberías estarlo. Alberto respondió modestamente que solo cantaba por placer, que no era nada especial. Pero la audiencia claramente no estaba de acuerdo con esa evaluación, basándose en la intensidad continua de sus aplausos y gritos. Silvio intentó convencerlo de cantar otra canción, pero Alberto negó con la cabeza amablemente diciendo que una era suficiente, que no quería quitarle más tiempo al show de Tony. Tony Dallas estrechó la mano de Alberto con apretón que parecía genuino pero tenso, agradeciéndole por su participación, mientras claramente procesaba el hecho de haber sido completamente superado en su propio escenario. Alberto bajó del escenario bajo aplausos ensordecedores que continuaron mucho después de que había desaparecido de la vista, caminando de regreso por el pasillo hacia su asiento mientras personas en las filas lo tocaban. Le daban felicitaciones. Le decían que tenía don extraordinario. Se sentó de vuelta en el asiento 243 junto a su acompañante, ajustando su boina y lentes oscuros de vuelta en su lugar, intentando fundirse nuevamente en la audiencia como si nada extraordinario hubiera sucedido. Tony Dallas intentaba continuar su show en el escenario, comenzando su siguiente canción, pero la energía del teatro había cambiado irreversiblemente. Las personas seguían volteando para mirar hacia donde Alberto estaba sentado, sus conversaciones susurradas llenando el espacio con especulación sobre quién era realmente ese hombre misterioso que acababa de dominar el escenario con una sola canción. Alberto había estado sentado apenas unos minutos intentando procesar lo que acababa de suceder cuando sintió un toque insistente en su hombro desde atrás. Se volteó ligeramente y un hombre de aproximadamente 30 años sentado en la fila detrás se inclinó hacia adelante, acercando su boca al oído de Alberto para poder hablar por encima de la música que Tony Dallas continuaba en el escenario. «Disculpe, señor», susurró con voz que temblaba de emoción contenida. «Pero tengo que preguntar por qué esa voz no se puede olvidar. Reconocería esa voz en cualquier lugar. ¿Usted es Juan Gabriel?» Alberto se quedó completamente quieto por momento largo. Entonces, lentamente giró su cabeza hacia el hombre y asintió casi imperceptiblemente, con pequeña sonrisa en sus labios. El hombre aspiró aire sharply, cubriéndose la boca. Entonces se volvió inmediatamente hacia su esposa sentada junto a él y le susurró urgentemente al oído: «Es Juan Gabriel. El hombre que cantó es Juan Gabriel». La mujer miró hacia Alberto con ojos enormemente abiertos, su mano volando a su boca mientras procesaba la información. Pero antes de que pudieran decir nada más, Juan Gabriel se giró completamente en su asiento, mirándolos directamente, y con voz baja pero firme les dijo: «Por favor, no se lo digan a nadie. Vine solo a disfrutar el show de Tony». El hombre y su esposa se miraron entre sí procesando la petición directa de Juan Gabriel, y aunque la tentación de compartir este secreto increíble era casi insoportable, algo en la forma en que Juan Gabriel lo había pedido, con respeto y confianza genuina, los hizo asentir en acuerdo silencioso. «No diremos nada», susurró el hombre con voz que mostraba que entendía la importancia de mantener esa promesa. Juan Gabriel asintió agradecido y se volvió de nuevo hacia el escenario, ajustando su boina y lentes oscuros, y el resto del show de Tony Dallas continuó sin más interrupciones, aunque el hombre y su esposa pasaron el resto de la noche intercambiando miradas significativas llenas de emoción contenida por el secreto que guardaban. Tony Dallas terminó su presentación aproximadamente 40 minutos después. Agradeció a la audiencia por venir, hizo algunas bromas sobre el sorteo y cómo Alberto había resultado ser mejor cantante que él,
y las personas se rieron sin saber la verdad completa de esas palabras. Cuando las luces del teatro se encendieron señalando el final del show, Juan Gabriel se puso de pie junto con su acompañante y salieron del Majestic Theater discretamente, desapareciendo en la noche de Dallas antes de que la mayoría de la audiencia hubiera siquiera comenzado a moverse hacia las salidas. El hombre y su esposa, liberados ahora de su promesa de silencio por la ausencia de Juan Gabriel, se dirigieron directamente hacia el escenario donde Tony Dallas estaba guardando sus cosas y hablando con algunos miembros de su equipo. Señor Dallas, tiene que escuchar esto», gritó el hombre mientras se acercaba. Tony se volvió con expresión cansada pero cortés, claramente agotado después de una noche que no había salido como había esperado. «¿Ese hombre Alberto que cantó con usted?», dijo el hombre casi sin aliento. «Ese era Juan Gabriel. Usted acaba de cantar en el mismo escenario que Juan Gabriel». Tony Dallas se rió al principio pensando que era broma, pero cuando vio las expresiones completamente serias en los rostros del hombre y su esposa, su sonrisa se desvaneció gradualmente. «¿Qué?», dijo con voz que había caído a casi un susurro. La esposa asintió vigorosamente explicando que su esposo había reconocido la voz, que habían confirmado directamente con él, que Juan Gabriel les había pedido no decir nada durante el show por respeto. Tony Dallas se sentó pesadamente en el borde del escenario, su rostro pasando por oleadas de shock, incredulidad y entonces comprensión horrible de lo que había sucedido. «Juan Gabriel», repitió como si probara las palabras. «Canté con Juan Gabriel y no lo supe». La noticia se extendió rápidamente mientras las personas salían del teatro. El hombre y su esposa no podían contenerse más y compartían la revelación con cualquiera que escuchara. El hombre del sorteo era Juan Gabriel. Juan Gabriel estuvo aquí esta noche. Los grupos de personas se detenían en la salida procesando esta información. Algunos que conocían bien la música de Juan Gabriel, sintiendo sus rodillas debilitarse al darse cuenta de lo que habían presenciado sin saberlo. «Yo pensé que su voz sonaba demasiado profesional para ser alguien del público», dijo una mujer a su grupo de amigas. «Ahora tiene todo el sentido». Otros, particularmente algunos jóvenes mexicoamericanos que habían crecido más con música en inglés que en español, preguntaban «¿Quién es Juan Gabriel?», solo para que sus padres o personas mayores les explicaran con expresiones de incredulidad que era solo uno de los artistas más grandes de México, que habían estado en la misma habitación con una leyenda viviente sin darse cuenta. Para la medianoche, la historia había comenzado a circular por toda la comunidad latina de Dallas. Llamadas telefónicas despertando a personas para contarles que Juan Gabriel había aparecido en el show de Tony Dallas, que había sido sorteado al azar y había cantado bajo nombre falso, que Tony Dallas no había tenido idea de con quién estaba compartiendo escenario. Esta historia nos enseña que el verdadero talento no puede ocultarse sin importar cuánto intentemos disfrazarlo o minimizarlo, que la excelencia siempre encuentra forma de revelarse, porque tiene peso y presencia que trasciende cualquier intento de camuflaje. Juan Gabriel había venido a ese teatro en Dallas simplemente como espectador, usando nombre diferente y disfraz simple con boina y lentes oscuros, sin intención de llamar atención o robar protagonismo de nadie. Pero cuando el azar lo puso en ese escenario y abrió la boca para cantar, décadas de maestría y talento natural se manifestaron de forma que ningún disfraz podía ocultar. La lección se extiende más allá de música y performance. Nos recuerda que cuando somos genuinamente buenos en algo, cuando hemos dedicado años a perfeccionar un don o habilidad, esa excelencia se nota incluso cuando no estamos intentando demostrarla, que la grandeza tiene forma de emerger en los momentos menos esperados y cambiar completamente la dinámica de cualquier situación. También nos enseña sobre humildad y respeto, cómo Juan Gabriel había respondido modestamente cuando le preguntaron sobre su talento. Había intentado no quitarle tiempo al artista principal, y cómo el hombre y su esposa habían respetado su petición de silencio durante el show, a pesar de la tentación de compartir el secreto. El verdadero talento no necesita anunciarse o presumir, simplemente existe y habla por sí mismo con voz que no puede ser ignorada, dejando impacto que permanece mucho después de que las luces del escenario se apagan. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte los próximos videos.
Cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber de qué parte del mundo nos acompañan los fans de esta leyenda de la música mexicana. Si quieres apoyar el canal y ayudarnos a seguir trayendo estas historias, haz clic en el botón gracias aquí abajo y deja tu contribución. Eso hace toda la diferencia para nuestro trabajo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.